Invitado especial, el abogado Enrique Lazaga Yamín. Abogado, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por este tiempo de charla, porque sabemos, bueno, pues además de ser un hombre sumamente ocupado, pues también el tema de la pandemia nos mantiene un poco aislados, a pesar de que sabemos el gremio de los abogados ha sido uno de los más golpeados. Hombre, muchísimas gracias. Yo de verdad agradezco el espacio, que se nos abran las puertas de este recinto que cada día toma mayor presencia entre las plataformas de la información, y para nosotros el poder difundir en espacios como este tan fresco, tan jovial, tan lleno de energía, de verdad que es muy importante y lo agradecemos mucho. Muchas Los gracias. agradecidos somos nosotros, abogado, en función justamente de lo que platicábamos, y también sin dejar de lado pues las actividades que ustedes están representando como gremio en el Valle de Toluca. Sabíamos y platicábamos un poquito antes de entrar a este espacio al aire que tienen pronto actividades importantes. Sí, los colegios, más bien las asociaciones de abogados, nos estamos renovando. Uh-huh. Esta pandemia prácticamente ha sacado de la actividad tanto profesional como gremial a nuestros institutos. Estamos hablando en algunos casos, ya pasó en la Federación, está pasando en el Estado de México, de la ampliación de mandato. Uh-huh. Nosotros, como Colegio de Abogados del Estado de México, abarcamos todo el Estado. Sí. Es la asociación más longeva del Estado, tiene 75 años el colegio. Somos prácticamente vecinos. Somos vecinos, ¿no? Sí, estamos muy cerquita. Y en esa corriente que se viene dando, no nada más entre los abogados, sino ya sucedió en la CONCAMIN, ha sucedido en algunos otros espacios importantes regidos por ley. Nosotros vamos bajo esa inercia. Entonces tenemos un proceso importante, y es un proceso que, bueno, en honor a la verdad, se ha venido retrasando por la situación de la pandemia. Platicábamos que somos caso por caso el gremio que en segundo lugar más ha afectado esta situación. Por lo mismo de nuestras actividades, nosotros tenemos que estar viendo y visitando los juzgados. Sí. Y la sana distancia realmente en los juzgados no existe. No, pues ¿no? Entonces es una prácticamente situación imposible. Y sabemos también que los juzgados, particularmente los radicados en la capital mexiquense, tuvieron un par de brotes y rebrotes de manera sistemática, de la mano con la intención de no parar tampoco las actividades legales, pues que esto refiere la función, la tarea de los abogados no se podía detener en gran medida, a pesar de que así fue en un par de fechas, y en esta intención de retomar esta normalidad o la actividad de los juicios, pues también vimos brotes ahí importantes que finalmente terminó también por contagiar a muchos integrantes del gremio. Así es. Hubo juzgados en especial que cerraron porque todos sus integrantes estaban contaminados, estaban infectados, sus familiares. Entonces sí es una situación especial. Sí es cierto también que esta pandemia nos agarró mal parados a todos. Sí, digo, claro. a todos, sin exclusión. También entendemos que la pandemia y el COVID no es una situación de cédula, que te pegue porque eres abogado o porque te pegue porque eres arquitecto, sino en función de nuestras actividades profesionales había mayor riesgo. Uh-huh. Platicándolo con el presidente de la Asociación de Odontólogos del Estado de México, ni siquiera ellos, que tienen exploración en cavidades directamente relacionadas con la garganta, les fue tan duro, ¿no? Tan mal. Sí, uno iba a ver al dentista y te el que era tu dentista te recibía un astronauta, estaba completamente protegido. Sí. Y pues nosotros no podemos ir así a los juzgados, al Ministerio Público, a la Fiscalía, la propia Oficina Central de la Fiscalía General. Tuvieron muchos problemas con esta situación por la interacción, por los documentos. Hubo casos que se decían hasta que una pluma, ¿no? Era la fuente de contagio. Querían
que todo el mundo llevara su propia pluma. Se extremaron condiciones sanitarias preventivas, pero pues, a final de cuentas la interacción, la relación que tenemos con nuestros clientes, con nuestros representados, con las autoridades, con las instituciones, son las que nos han venido a deteriorar. Y no nada más nos fue mal en el aspecto de la salud, nos fue muy mal también en el aspecto económico. Es que una con otra, ¿no? Una con otra. Sí. Más de 8 meses los juzgados cerrados, las actividades judiciales paralizadas. Eso fue un tema muy, muy complejo. ¿El Colegio de Abogados cómo enfrentó esta situación con sus agremiados? Lo que hicimos es enfocarnos en la salud de nuestros abogados. Uh-huh. Aplicamos más de 500 vacunas contra la influenza. Uh-huh. Estamos haciendo pruebas COVID de manera periódica para que quien quiera, sobre todo en este periodo vacacional que se relajó las medidas sanitarias, que se incrementó la movilidad, lo que estamos haciendo es pedirles que detecten de primera instancia alguna posible situación de contagio. Sí. Sabemos que prácticamente el secreto, por así decirlo, de esto es la atención inmediata de la enfermedad. Si nosotros la detectamos a principios, creemos que podemos tener un acceso a los servicios de salud. Por la naturaleza propia de los abogados, muchos son prestadores de servicios profesionales de manera privada. Así es. Es decir, no tienen acceso a instituciones de salud pública, no son afiliados al ICEMIM, al IMSS o al ISSSTE. Entonces, eso nos hace aún más compleja la atención. Para subsanar esta situación, hemos convenido con asociaciones de médicos y fue algo muy curioso porque de manera retrógrada nos llevó la pandemia al intercambio de acciones profesionales. Ahora los médicos nos cuidan, nos hacen favor de proporcionar sus servicios, claro, y nosotros nos hemos convertido en sus abogados, en sus asesores, incluso en sus representantes. Ha cambiado mucho, la pandemia nos ha cambiado. Sí, en lo personal yo soy un abogado sanitarista, mi especialidad es la responsabilidad médica. Entonces eso ha hecho que esta mesa directiva se conduzca de una manera un poquito diferente por lo mismo de que el acercamiento que tenemos con los médicos nos ha hecho que seamos un poquito más previsores en la atención de nuestros colegas los abogados. Y hablando de este nivel de especialización, abogado, ¿se espera un cambio en la cantidad de casos que se puedan presentar en contra del personal médico? El colegio, tanto estatal como el Colegio Nacional de Abogados, que nos dedicamos a la responsabilidad médica de manera formal, porque cualquiera puede tomar un asunto de responsabilidad, como cualquiera puede tomar un asunto penal, un divorcio, ¿no? Sí. Los resultados obviamente no son los mismos, ¿no? Incluso nosotros como abogados tenemos que ir a ver a otro abogado para solucionar nuestros problemas que no competen a nuestra materia. Si yo tengo un problema laboral, seguramente estaré buscando un laboralista. Se entiende. Porque sé el asunto, sé dónde se encuentran las juntas. Pero la especialización es sí, claro. Los abogados especialistas en esto somos relativamente pocos. Desde el principio acordamos que no íbamos a iniciar acciones legales, maniobras legales en contra de los médicos que deriven denuncias o quejas por mala praxis, nada más, únicamente en el sentido y en la atención del problema COVID. Todo lo demás, obviamente, sigue vigente, pero con lo que tenga que ver con COVID no. Ustedes determinaron que no lo harían. Con el objeto y la finalidad de que el médico se concentre en la atención. Entonces, sabemos que la negación de servicios médicos se ha incrementado muchísimo. Pero bueno, no es culpa del médico. En honor a la verdad, no es culpa del médico. La culpa es institucional. Y si bien es cierto, existe una corresponsabilidad, entendemos que los hospitales estuvieron saturados, no había insumos, no había medicamentos,
lamentablemente es una realidad que se estuvieron atendiendo pacientes en el piso, en los pasillos. Así es. Y bueno, yo creo que el que menos culpa tiene de esta situación es el médico. Como todas las profesiones, nos pasa a los abogados, nos pasa a los arquitectos, nos pasa a los chefs. Uh-huh. Hay gente muy comprometida. Hay gente que no. Hay gente que no tanto. Pero las personas que incluso llegaron las personas que llegaron a perder la vida por atender y por cuidar la vida de otros, lo menos que se merecen es que se les reconozca, que se les agradezca, y es por ello que determinamos que en cuanto a situación COVID no lo íbamos a hacer. Sigue habiendo muchas, la madre de la queja médica, la cirugía plástica, los odontólogos andan por las mismas. Esos asuntos sí se atienden. Sí, se siguen atendiendo. Se siguen ventilando en los tribunales con la reserva de que te estoy platicando, que 8 meses detenido, pues era imposible ventilar asuntos cuando había prioridades, ¿no? La convivencia que nos conllevó esta reclusión, este aislamiento que tuvimos en casa, hizo difícil la convivencia, se incrementaron los divorcios, se incrementó el maltrato interfamiliar. Entonces son temas muy, muy, muy complicados. Salimos a las calles, ya estamos en circulación, y ahora la problemática nacional que nos enfrentamos, ¿no? El Estado de Derecho, qué actitud tomar las organizaciones jurídicas, las asociaciones de abogados frente a lo que nos está sucediendo hoy en día. Y es que nos estamos encontrando también con una realidad cambiante todos los días. Propuestas, iniciativas, cambia el nivel de juego, de repente las reglas tienden a ser otras, y así como salen nuevas propuestas, pues también quejas lógicas en contraparte. Sí, los abogados nos hemos manifestado muy, en el caso del Estado de México, de manera muy seria, muy determinante, por la afectación que estamos viendo en el Estado de Derecho por parte del Ejecutivo Federal. Esto no es una situación ni de colores, ni de sabores, ¿no? Nosotros a lo que criticamos y lo que nos inconformamos son los criterios. Uh-huh. No es, y sobre todo que se viene una época electoral en que esto puede ser campo fértil para que cada quien lleve agua a su molino. Y hemos sido muy, muy objetivos, muy precisos en decir de que no se trata de una situación de partidos, no se trata de una situación política enfocada a los colores que se pudieran tener o participar, o que nuestro corazoncito lata por esos rumbos. No, estamos hablando de que no nos parece la visión que tiene el gobierno federal del Estado de Derecho, sobre todo cuando te dice, bueno, vamos a hacer estas reformas. Le cambias a todo el mundo las reglas del juego y dices, bueno, si no pasa en la Corte, lo que voy a hacer es cambiar la Constitución, ¿no? Sí. Pues no se trata de eso. Sí, eso es. Sí, no. Claro, la Constitución, no solamente los abogados, todos sabemos que va encaminada a limitar las funciones y alcances del gobernante, no de los gobernados. Es decir, es para controlar el sano ejercicio de los gobernantes. Así es. Y no la inversa. Y de repente como que el discurso va encaminado del otro lado. Estamos platicando con el abogado Enrique Lazaga Yamín, parte del Colegio de Abogados del Estado de México, en una entrevista especial que pues nos confiere justamente con la intención de perfilar un poco lo que está sucediendo en el gremio en el Estado de México, que ya lo dijimos, un gremio sumamente golpeado por el COVID-19, pero también lo que tiene que ver con temas de interés nacional desde el ámbito de su competencia, que es pues evidentemente la abogacía, el ámbito de derecho, cómo es que ve, cómo es que percibe la condición nacional, por dónde va caminando estas nuevas iniciativas. De repente es una tras otra y resulta hasta difícil seguirles el paso, las iniciativas que surgen desde Presidencia de la República. Sí, parece descabellado, es la palabra, pero sí existe una serie de iniciativas que escapan más allá de los contextos jurídicos, de la lógica jurídica que debe de tener un
un proceso legislativo. Si todo, y hablo en especial de la ley energética, ¿no? Si todo va encaminado a que cambiemos, esta pandemia nos cambió. Platicábamos hace un momento que en los medios de comunicación cambió muchísimo. La venta del periódico físico ha caído, es una realidad. Ahora consultamos las noticias en los instrumentos tecnológicos, en los aparatos inteligentes, y ahí es donde obtenemos la información y nos tenemos que adaptar. De igual manera creemos que el gobierno federal se tiene que adaptar a las circunstancias, no regresar a los hidrocarburos para la generación de energía y optar por otro tipo de soluciones. Nosotros lo estamos haciendo sin darnos cuenta, sin ponernos a analizar de que, bueno, yo ya consulto el periódico en mi propio teléfono, ya no compro el periódico físico. Entonces, eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno. En esta presidencia que mis compañeros tuvieron a bien descansar en mi persona, creemos que la forma es, a final de cuentas, fondo, y si la forma está mal, pues el fondo como que si no tiene justificación de lo que está pasando. La extensión del periodo del presidente el colegio, no, del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tema que nos ha mantenido ocupados durante esta semana. Incluso un poco sobre la disposición de Arturo Saldívar en este sentido, porque aunque en primera instancia dio a conocer un comunicado en donde dejaba ver que la responsabilidad final tenía que ver con lo que sus compañeros determinaban, la víspera el mismo actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que pues él no sería parte de un escenario de temas políticos, de temas de controversia, que estaba limitado única y exclusivamente al marco legal que esto representa, y que a pesar de que había importantes adecuaciones en el marco jurídico, este inciso con el cual se pretende darle esta extensión en su mandato frente a la Corte, pues dijo él, Arturo Saldívar, ensucia todo lo demás que ya se logró. ¿Hay alguna posibilidad de ver con buenos ojos esta extensión en la Suprema Corte? Ahora sí que aquí entre nos. Ahorita que no nos está escuchando nadie abogado, por favor. Esa ampliación de mandato nos afecta a nosotros, a los colegios. En el caso muy personal, nosotros estamos convocando a una asamblea extraordinaria precisamente para una ampliación de mandato, y nos dicen que, bueno, la ley Saldívar, que no son cosas equiparables ni similares. Nosotros formamos un colegio de abogados, el segundo más antiguo del país, de los más grandes del país, y no por otra cosa, sino porque estamos en la entidad más poblada. Pues es obvio, ¿no? Y los abogados también, cuando nos afiliamos, cuando nos colegiamos, buscamos colegiarnos en una organización seria, respetable, que afortunadamente el Colegio de Abogados ha captado el prestigio profesional de muchísimos abogados que han pasado por ahí, han depositado su confianza, han dejado la huella de su prestigio, y en lo personal, y perdón que hable en primera persona, pero pues a mí nada más me toca administrarlo como presidente, no es otra cosa, cuidarlo. Y en ese cuidado que le hemos procurado dar, se han hecho una serie de labores que la asamblea, los integrantes lo han visto bien, y es por eso que incluso nos han comentado, nos han hecho el favor de apoyar para que exista una ampliación de mandato, que se ve empañada y opacada por una situación de ampliación de mandato de la Corte, que son situaciones diferentes. La Corte está normada, está reglamentada por la Constitución, nosotros por un estatuto. Sí. Nosotros, nuestro periodo son de 2 años, que realmente 2 años no te da chance de nada. Y 2 años de pandemia
Menos. O sea, no podías ni salir de tu casa. Este ¿no? estatuto, además, entendemos, lleva muchos años, pues. Sí. Periodo que fue establecido por 2 años fue pensado bajo un tiempo que ya no existe, un tiempo y unas formas que ya no existen, ¿no? Sí, estamos proponiendo un estatuto actual, un estatuto reformado, un estatuto acorde a las situaciones. Uh-huh. Decíamos, ya nadie lee el periódico. No, pero pues el estatuto dice que tienes que publicarlo en el periódico, impreso, sí, físico, claro. Pues. Entonces ya luego cambió y hay un artículo que te da la opción de que en situaciones de extrema urgencia el presidente podrá determinar. Así es. Pero eso de podrá determinar son muchas cosas, ¿no? Es muy sui generis. Yo determino y vamos a empeñar el edificio. Así es, así es. Imagínate, sí, aquí lo dice el estatuto y no puede ser así. No, ni debe ser así. Entonces nos tenemos que actualizar. El abogado ya no es el abogado cartonado, ya no es el abogado aspirina que le entramos a todo resolvemos. Te llega un divorcio y yo me lo echo y mañana estoy viendo un homicidio y luego estoy luchando por una pensión alimenticia y en la noche estoy sacando borrachitos de la cárcel. No funciona así. Te tienes que especializar en algo, dar certeza a tus clientes y sobre todo lo que buscas como cliente de un abogado. Soluciones, claro. Que te solucione el problema. Sí, la solución es importante. Sí. Y también dentro del marco de las actividades de un órgano colegiado, en este caso el Colegio de Abogados del Estado de México, que como bien refiere es no solamente uno de los más añejos de la República Mexicana, sino también uno de los más importantes por número, por cantidad de afiliados y de integrantes, y que opera también pues en el centro, en el corazón latiente de la República Mexicana, con todo lo que esto significa, es decir, con todos los beneficios, pero también con todas estas aristas que hay que atender y que hay que ir perfilando, peinando y acomodando. Evidentemente, este tipo de organizaciones, este tipo de colegios, tienen que adecuarse, entendemos, abogado, a la nueva realidad. Y si hoy podemos hablar de una nueva realidad, vaya, que sí lo podemos hacer. Es no solamente desde el marco tecnológico y global, sino también de la nueva realidad obligada por la propia pandemia. La pandemia nos enseñó de dónde nos dolía y desde hace cuánto, pero también nos mostró un nuevo camino por el cual muchas de estas organizaciones tendrán que caminar, ajustándose a la nueva realidad, abogado. Sí, claro. Estamos convencidísimos de que no se tratan de una época de cambios. Realmente es un cambio de época. Cambiamos radicalmente, antes de y después de. Y te repito, 2 años para el ejercer la presidencia y a ejercer la administración de la mesa directiva, pues no alcanza para cuajar muchos proyectos que a la larga son prolongados. Y luego 2 años que estuvimos encerrados. Eso y nada, queremos pensar es prácticamente lo mismo. Los compañeros lo que apoyan son proyectos. Uh-huh. Si bien es cierto, las asociaciones nos medimos por el volumen de nuestros agremiados, un factor fundamental en este tipo de situaciones para valorar a la organización, más allá del número, es el calado de los abogados, que el peso que tienen en la academia, en la política, en la administración pública, en el servicio privado del ejercicio. En muchas cosas tenemos que valorar a las personalidades que participan en la asociación, claro. Y de ahí partimos. Claro. Podemos tener 10,000, ¿no? Pero bueno, muchos ya hasta fallecidos, pues no se trata de eso, sino el calado de los profesionistas que en ellos participan. No quisiera señalar nombres porque te voy a robar toda tu mañana y toda tu tarde, pero es un colegio de 75 años, vaya, han pasado por ahí. No, y generaciones. Gobernadores, fiscales generales, simplemente tenemos una super personalidad que ha sido 4 veces procurador general de la República, procurador general de Justicia del Estado de México, procurador de la Defensa del Consumidor y procurador de una delegación en México. Entonces, estamos hablando de una persona que, pues, ¿qué le vas a enseñar de administración y procuración de justicia, no? Así es. Y ahora él, con toda disposición, con todo cariño, se enfoca a formar, a normar abogados,
y con mucho más cariño y con mucho más apasionamiento pues, a los abogados colegiados, porque a final de cuentas es su colegio. Sí, por supuesto. Se anuncian, se avisoran, se puede prever también un periodo de cambios y ajustes dentro del Colegio de Abogados del Estado de México. Sí. El día de mañana sesiona nuestra asamblea, se les está presentando el proyecto de un nuevo estatuto, estamos atendiendo a los comentarios, pues a quien no le gusta trascender en su propio colegio, que es mi cuna gremial, ¿no? Claro. Si lo podemos hacer, estamos viviendo una época histórica y creemos que el colegio puede también tener un periodo histórico. Esto no ha pasado en el colegio, nos atrae mucho la atención, nos cautiva el poder hacer algo por nuestro instituto gremial, hacer algo por nuestro colegio y hacer algo por nuestros compañeros. La propuesta que hace la asamblea que ampliemos no responde más que a que en el periodo de aislamiento pues, le tuvimos que buscar, le tuvimos que idear, nos juntábamos en videollamadas y estábamos viendo qué proyectar. Dio como resultado un simposio virtual que ya estamos por publicar, o más bien por realizar la segunda edición de un simposio nacional de manera virtual. Lo único bueno que nos ha dejado esto, y digo lo único bueno porque hemos perdido la interacción. Los abogados somos muy de saludarnos, de abrazarnos, de apapacharnos. Nuestros clientes no dan crédito como en un juicio nos podemos gritar, decir, hacer, y salimos y nos vamos a desayunar, ¿no? Uh-huh. Tenemos que diferenciar lo profesional de lo personal, ¿no? Así es. No es así, y tenemos que defender con toda pasión las causas. Y en ese sentido somos muy de un contacto muy personal. Y por eso digo, lo único bueno que nos ha dejado en esto es que en nuestros cursos, en nuestro simposio, podemos tener una persona de España, de Argentina, platicándonos sobre derecho en un momento real y de manera virtual. Es lo único que nos ha dejado. De ahí en fuera, ¿para qué te platico cómo nos fue? Sí. Entonces, pero bueno, afortunadamente la actitud, la obligación de sacar a nuestras familias adelante, a nuestros clientes, a nuestros representados, claro, nos obligan a que cada día seamos más propositivos y le tengamos que echar más ganas. Y de eso se trata, como en cada uno de los sectores y de los apartados profesionales que tendrán, insisto, que irse adecuando a esta nueva realidad. Evidentemente los abogados no son exentos de ello y sí, también parece es el punto de inflexión ideal para establecer nuevas normas, nuevas formas que se adecúen pues a la nueva realidad, a esa que existe de hace tiempo, pero la que nos obligó ahora, de la peor manera, quizá la pandemia, a reconocer. Sí, nos puso a prueba, nos ha llevado a situaciones extremas, nos puso a prueba como personas, nos está poniendo a prueba como profesionistas, nos está poniendo a prueba como el pulso que tenemos de la sociedad. A final de cuentas, el que tiene el verdadero pulso de la sociedad es el abogado. Uh-huh. Se nos han incrementado los divorcios, se nos han incrementado las denuncias por maltrato intrafamiliar, se ha incrementado el delito de abuso sexual. Entonces es una serie de situaciones que el abogado que postulante, el abogado que está en las instituciones procuradoras y administradoras de justicia conoce y sabe y a final de cuentas entendemos pues, que es la propia situación sanitaria de resguardo, de aislamiento, de estarnos cuidando la que nos lleva a todo ello, ¿no? No es lo mismo la persona que estaba acostumbrada a convivir con su esposa, que llegaba a las 10 de la noche y se salía a las 7 de la mañana y hacía su actividad, a pasar todo el tiempo con la pareja, ¿no? Y fíjate que no es una situación de hombre a mujer, no es exclusiva, también hay violencia de mujer a hombre que se ha incrementado y que tiene que ser atendida.
Entonces, toda esa problemática, el que lo trae, el que lo sabe, el que lo atiende, pues es el abogado. Uh-huh. El que se entera, el que administra esa justicia, pues es el tribunal. El que persigue el delito de cuando existe los delitos derivados de esto, pues es la propia fiscalía. Pero a final de cuentas, todos ellos abogados. Entonces, traemos ese pulso y es importante también que entendamos la problemática, ¿no? Bien dices, no es exclusiva de los abogados, no es el echarle todas las ganas, el tratar de salir adelante, es una situación nacional y ojalá todos lo entendamos así y ojalá todo esto pase muy pronto porque sí es un tema complicado. Sí, por supuesto, tendrá que ver, entendemos pues, a través del proceso de vacunación que ya está en marcha. Se dice coloquialmente y tradicionalmente que para tener una vida tranquila habrá que disponer siempre de un buen mecánico de cabecera, de un buen médico de cabecera, sí, pero también de un buen abogado, sí, de cabecera. ¿Si es del Colegio de Abogados mejor? ¿Del Colegio de Abogados del Estado de México? Pues mucho mejor, ¿no? Porque a final de cuentas la tendencia, los nuevos criterios internacionales te van o te conllevan a una colegiación. Nos vamos a tener que colegiar. Anteriormente traíamos el chip ahí de la certificación obligatoria, colegiación y certificación obligatoria. Hemos cambiado el término, creemos en una colegiación y certificación necesaria, tiene que ser necesario. Muchos profesionistas, los abogados, sobre todo mayores, pues salimos certificados. Al final de cuentas, la universidad donde hiciste tus estudios te certifica que tienes los conocimientos básicos y suficientes hasta ese momento, hasta el momento que te están entregando el papel. Pero y luego, la gran reforma de derechos humanos, la reforma de la oralidad, grandes reformas que muchos abogados no la cursaron en las aulas y no nos hemos preocupado de cómo se han actualizado. Y cuando tú tienes un problema delicado, porque bien es cierto, antes tenía que estar el sacerdote, el maestro y el médico en el núcleo familiar muy cercano, sí, por situaciones que han estigmatizado, situaciones muy, no generalizo, pero sí platico lo que es una realidad. Situaciones que han estigmatizado a los sacerdotes, pues los hemos hecho un poquito al lado, ¿no? El maestro que a final de cuentas tú le mandas a tu hijo y para que te lo eduque, no para que le enseñes, sino tú quieres que el maestro te eduque a tu hijo, que es un error. El maestro te la revira y te lo regresa y quiere que tú le enseñes y te deja un paquetote ahí de tarea. Entonces también como que sí. Pero lo que sí hemos procurado, y te lo dice un abogado que sabe de la realidad, que conozco a mi gremio, por eso lo represento, estamos estigmatizados, gozamos de una reputación muy, muy deteriorada y tenemos que trabajar mucho en eso. Y ese trabajo, esa labor que se tiene que hacer, no va a ser de ninguna otra manera más que colegiándonos, capacitándonos y meterle mucho a lo que es la ética profesional. No va a haber de otra manera en que nosotros podamos pulir, darle lustre a nuestra profesión. Es algo que lo ha distinguido al frente del Colegio de Abogados del Estado de México durante este periodo. ¿Vendrá otro periodo para usted? Pues esperemos que sí. Mañana se decide. ¿Se está buscando la extensión por cuánto tiempo? Por otro periodo igual de 2 años. Uh-huh. ¿Esto sentará precedente y cambiará la estructura para el colegio? Sienta el precedente, es un hecho histórico, no había sucedido y queremos cambiar los paradigmas que se venían trabajando. Por lo general sentimos cuando hablamos de abogados hablamos de muchos formalismos, de muchas cosas y pues así como ustedes aquí, ¿no? Dinámico, jovial, iluminado, no sé si, seguramente no porque eres muy joven, pero las estaciones de radio eran pasillos oscuros, lúgubres, fríos, y aquí se respira un ambiente completamente diferente, hasta la vibra, ¿no? Como dicen. Entonces eso es lo que queremos,
que cambie el chip, que cambie la vibra. Fue una de las cosas que en campaña me obligué, me comprometí con los compañeros. Pude, en honor a la verdad y con una muy falsa modestia, pero te lo digo para que... El colegio anteriormente tenía su corazoncito muy, muy inclinado hacia un partido, y todos los colegiados nosotros nos comprometimos a abrirlo a todas las expresiones políticas, a todas, porque al final de cuentas hay abogados en todas las corrientes políticas. Y lo hemos logrado. Hoy en día convivimos a abogados de todas las expresiones. Así va a tener que ser, porque si la ley nos va a obligar a colegiarnos, pues no va a ser excluyente, no va a decir, nos vamos a colegiar todos los rojos y nada más a los amarillos, a los azules, a los violetas, a los rosa mexicano y a todos los demás los vamos a dejar fuera. No, tenemos que convivir, tenemos que aprender a respetarnos en los procesos electorales, que la pasión, la tendencia no nos gane, no nos desborde, y sobre todo que la jovialidad y la camaradería que se tiene que llevar entre un gremio tiene que prevalecer. Abogado, ¿cuántos años de experiencia en el ramo? 28 años de experiencia en la abogacía, como servidor público, y otros 5 de ejercicio forense del derecho. Años de experiencia que sigue poniendo a disposición del Colegio de Abogados del Estado de México. Pues ahí estamos a la orden para servir a nuestros queridos amigos, compañeros, abogados, que a final de cuentas pues todos somos lo mismo, obviamente guardando la proporcionalidad, la proporción del abogado, pero somos prestadores de un servicio, de una profesión muy noble. Repito, me duele porque está deteriorada, está quemada, por así decirlo, y tenemos que trabajar mucho en eso. ¿Trabajarán en eso en un siguiente periodo? Seguiremos trabajando en ello, si la Asamblea nos lo permite, en darle lustre, pulir en aspectos de la ética profesional. Daremos seguimiento a este proceso el día de mañana, un momento histórico, como bien señala abogado, y agradecemos a nombre de la producción, a nombre de 95.7, su amable presencia. Es un honor que usted nos visite esta mañana. El abogado Enrique Lazaga Yamine, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México. Después de este proceso, abogado, tendremos que platicar. Tendremos que volver a platicar y ver, bueno, si sucedió, que esperemos que así sea, pues cuáles son los proyectos que vienen y qué es lo que sucederá en el inmediato plazo con este colegio que forma parte de la vida pública efectiva del Estado de México. Hemos tratado, antes de agradecerte, hemos tratado de abrir los espacios. Anteriormente el colegio era un faro de expresión, un punto de expresión, un referente. Hemos abierto algunos espacios, como el caso tuyo, que amablemente nos das la oportunidad de una plataforma importante, una plataforma que muchos jóvenes lo escuchan por tu contenido, por la forma en que ustedes hacen la noticia, que es muy, muy importante. Entonces, nosotros queremos romper el paradigma de irnos enfocado nada más a cierto segmento de la población. Es importante que la sociedad nos conozca, es importante que la sociedad sepa que les estamos dando asesoría jurídica gratuita, que en algunos casos, algunos los canalizamos con el especialista, bajo la premisa que es asunto del propio colegio y que tiene que tener consideración al cliente. Claro. En algunos otros casos absolutamente gratuitos. En realidad todos los casos que están llegando al colegio son casos que llevamos como comúnmente denominamos pro bono, se hacen de manera gratuita, asesoramos a las personas, las canalizamos a las instituciones correspondientes. Y en ese sentido yo quiero nuevamente agradecerte la oportunidad de platicar contigo, el que nos hayan abierto las puertas de este importante medio. Nos vamos muy, muy contentos, muy agradecidos. Y nos reiteramos tanto a las órdenes de ustedes como de todas aquellas personas que amablemente nos escuchan. Abogado, esta es su casa.
Nos escuchamos muy pronto. Gracias. Por favor, antes de despedirnos, la pregunta obligada de este espacio informativo, ya que hablamos de la juventud, pues pedirle, por favor, que le dé un mensaje a los jóvenes que lo escuchan. Bueno, a los jóvenes empezaría a decirte que porque nada más uno, si pudiera hacer, no, sabemos que como futuro de este país, como futuro de este estado, no solamente me dirigiría a los futuros abogados, sino a los futuros ciudadanos, a los futuros padres de familia, a los futuros trabajadores, a los futuros abuelos, que existen una serie de principios y valores que son fundamentales. Si crecemos apegados y educados en esos principios, vamos a reducir muchísimo una serie de situaciones que desafortunadamente han venido creciendo. No nada más estoy hablando de delincuencia, estoy hablando de una sana convivencia, de un país armónico, de una relación de pareja de respeto, de armonía, de una familia feliz, valga el cliché, pero es la realidad, una familia feliz, una familia plena y desarrollada. Entonces tenemos que estar plenamente conscientes que en ellos recae el futuro, la realidad y más allá del futuro, el presente de este país. Hemos reducido la edad en la que podemos trabajar, hemos reducido los jóvenes cada vez son más maduros, están más centrados, tienen mayor información, se ha acortado muchísimo la distancia, los tiempos en cuanto a la información, en cuanto al contenido, en cuanto a muchas cosas, y creo que los tenemos que sensibilizar y responsabilizar de lo que pueda suceder con este país. Muchas gracias. El abogado Enrique Lazaga Yamín, presidente del Colegio de Abogados del Estado de México. Abogado, nos escuchamos pronto. Muy pronto, a la orden. Somos vecinos y el colegio también es casa de ustedes. Muchas gracias. Y así lo sientan. Muy amable, abogado. Muchísimas gracias. Gracias a la amable audiencia que nos hizo el favor de acompañarnos a través de esta jornada informativa, en momento en que le confirmo que en este preciso instante usted ya está bien informado. Mi nombre es Alejandro Alejandre. Muy buenos días, buena información. Hasta mañana.